Worlds.com fue más que un videojuego o una red social, fue una experiencia interactiva que conectó a multitud de personas por allá de los lejanos años 90, pero que a día de hoy está prácticamente muerto. Worlds.com no solo fue conocido por ser la primera plataforma que daba la oportunidad de interconectar a las personas, sino también, por otro lado, fue la primera en cimentar los terrores que más adelante el Internet moderno experimentaría. Tal como si viéramos las ruinas de una sociedad del pasado, el día de hoy daremos un vistazo a la historia de Worlds.com, a su evolución y a todos los secretos que este lugar aguarda. Y sobre todo, daremos una mirada a cómo este sitio fue más que un simple lugar de reuniones virtuales, y quizá, más bien, el campo de pruebas que los nuevos universos más tarde tomarían de ejemplo para habitar en la red. La leyenda comienza hace 30 años, 1995, época en la que el Internet comenzaba poco a poco a expandirse por todo el planeta, un tiempo en el que probablemente en su mayoría era utilizado por usuarios un tanto diferentes a los de hoy en día, los primeros pioneros digitales, universitarios, técnicos o aficionados, y los primeros nerds de aquellos lugares. Pero 1995 también fue el año en el que daría el salto de lo educativo a lo comercial. Una prueba de ello sería la salida de nuevos navegadores como Netscape, el cual ofrecía ver imágenes y GIF en tiempo real mientras se navegaba entre páginas. La salida de servicios como Yahoo, Amazon e incluso eBay fueron una pequeña demostración de este cambio. Pero Worlds.com, por otro lado, fue uno de los ejemplos más claros y revolucionarios de ese entonces. Antes de su creación, la forma de relacionarse entre usuarios no era más que por salas de chat de texto limitadas, algunos foros casuales o por otro lado blogs primigenios. Worlds.com nació originalmente de la mano de una compañía curiosa, Knowledge Adventure, un corporativo que era conocido por crear juegos educativos para niños. Worlds.com básicamente fue el abuelo de los juegos de simulación virtual en 3D. Los jugadores usaban avatares para interactuar con los diferentes escenarios virtuales, encontrándose con otras personas, conversando sobre diferentes temas e incluso haciendo cosas más elaboradas como la construcción de mundos propios. Su modelo simple y cómodo permitió que las personas se sintieran acogidas, libres y además les generaba ese sentido de comunidad. Pero Worlds.com no solo fue popular por ser el pionero y sentar la base de lo que luego serían otras plataformas, sino también por ser la primera en experimentar errores, y no me refiero a simples errores de programación, sino a errores de moderación, a errores humanos que desembocaron en la leyenda que a día de hoy es Worlds.com. Asegurar o refutar que ciertas cosas hayan ocurrido en esta plataforma es difícil, pues al ser un software tan antiguo de hace 30 años y además de que a día de hoy sus servidores y página web original prácticamente ya no existen, solo hace que la cosa sea más difícil. En 2012, luego de 17 años de su creación, Worlds.com reviviría gracias a 4chan, generando una oleada de mitos y leyendas alrededor de esta, algunos reales, otros inventados y algunos más que quedaron ocultos tras las capas de nuevos usuarios que posteriormente llegaría a pisar aquella realidad virtual. Así que ahora les presentaremos un poco de lo que estas ruinas dejaron atrás. Como todos sabrán, los videojuegos siempre van a tener sus cosas ocultas o sus fragmentos sin terminar. Y este juego en particular no se salva de esto. Es más, existen muchos mapas interesantes que nunca salieron a la luz pública debido a que jamás se terminaron. En Worlds existen diferentes ubicaciones, objetos o incluso algunos NPC que están ahí sin ningún propósito o que simplemente jamás se les dio un uso en específico. Puede ser debido a que nunca se logró concretar algo interesante o por alguna decisión a último momento que definió el destino de estos sitios olvidados.
Es un tanto inquietante imaginar la cantidad de mapas que se dejaron a la deriva en el juego y que fácilmente pudieron haber protagonizado múltiples historias y eventos. Una parte de estos lugares se ven bastante pulidos, incluso pareciera como si en algún momento hubiesen sido usados para algo. Luego encontramos otros sitios bastante particulares, empezando por los extraños apartamentos. Uno de estos apartamentos tenía una escort y el estilo del hogar lucía bien antinatural. Lo más raro y hasta medio ridículo es el baño, en donde podíamos encontrar a otra mujer leyendo una revista bastante específica. Algo que también prima en estos sitios son los personajes desnudos. No logro entender exactamente cuál era su función, pero me imagino que fueron parte de un mapa nudista o algo del estilo. Un caso particularmente llamativo son algunas reuniones que muy tempranamente Worlds.com ya había tenido. En sí, las reuniones de la vida real entre usuarios, por lo que parece, fueron muy pocas. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan sido bastante particulares, o que no hayan registros y fotografías de esos días. Por lo que nos dice la wiki de Worlds.com, en total se llevaron 4 reuniones de usuarios de Worlds.com, teniendo rastro de tan solo 3 y fotografías de una sola de estas reuniones. ¡Qué misterioso todo! Sin embargo, la reunión más interesante, y que nos dejará un vistazo a cómo eran esos primeros usuarios de aquellos años, es la que se llevaría a cabo un año anterior, en 2001, en Boston, Estados Unidos. En realidad, les mentiría si les dijera que detrás de estas reuniones hay algo oculto o perturbador que deba llamarnos la atención en primer lugar. Pues lo cierto es que, al menos esta reunión, la cual nos permite dar un vistazo a los usuarios, a quizás el estilo y la forma de llevarse a cabo esas reuniones en aquella época, nos hace ver que quizás no está muy distante de lo que puede ser una reunión del mismo estilo en épocas actuales. Pues en esta temprana reunión, al menos en sus fotografías, podemos ver que muchos de los usuarios son personas comunes y corrientes. En algunas los vemos reunidos a restaurantes o bares para disfrutar un poco de la compañía de los otros, haciendo algunas bromas internas y referencias a las partidas que ellos, en aquel mundo virtual, llevaban a cabo. Quizá lo más interesante de estas reuniones sería el cómo, a pesar de que su forma de conectar entre ellos era por medio de las primeras salas virtuales, al final lograban formar una amistad que trascendía esa virtualidad, a pesar de lo variadas que podían ser sus personalidades. Nexialist es un usuario que hasta el día de hoy genera bastante intriga y suele ser curioso de analizar. Su aspecto de caballo despellejado y su túnica negra dejan mucho de qué hablar, pero este usuario por lo general solo tenía una función: hacer que más personas se volvieran a mirar a Worlds.com. Su aparición como tal es difícil de determinar, pero tras esa oleada de curiosos en 2012 es que Nexialist se volvió bastante popular en la plataforma de Worlds.com, siendo blanco de rumores y extraños mitos formados alrededor de su extraña apariencia y personalidad. Lo inquietante del caso es que Nexialist, se rumoreaba, había estado tratando de crear una especie de logia o un culto. Los pocos usuarios que quedaron de Worlds ya sabían identificarlo cuando llegaba al servidor. Luego del cierre de la plataforma, la identidad de Nexialist y su extraña forma de actuar del usuario pasaron a formar parte de la leyenda del juego. Acá debemos destacar el particular caso de 2020, en donde algunos usuarios afines a Worlds.com decían haber dado con la verdadera identidad de Nexialist, siendo supuestamente una chica la cual se delataría debido a sus perfiles en Tumblr, donde parecía rendir un tributo a lo largo de los años a este personaje, sobre todo con dibujos afines al estilo visual que Nexialist presentaba. Fallen Angel fue un usuario tan longevo que con el cierre de la plataforma, él se convirtió en algo así como una leyenda más que pasó a formar parte de lo que fue Worlds.com. Fallen Angel, presente en la plataforma casi desde sus inicios, se hizo famoso por dos cosas. La primera por presentar un avatar gigante de araña que le daba un aspecto aterrador que simplemente lo hacía quedarse en la mente de los nuevos jugadores. En segunda, debido a que si bien estaba conectado, realmente muy pocas veces parecía tener interacción con otros jugadores, a excepción del chat de texto, del que de vez en cuando hacía uso. Muchos rumores rodearon la enigmática presencia de la araña gigante en Worlds. Algunos decían que su presencia de cierta manera era necesaria para que los servidores siguieran funcionando, pues se decía que Fallen Angel era algo así como el host de la plataforma. Lo cierto es
es que se trataba de un usuario normal, el cual de vez en cuando compartía un poco sobre él con otros usuarios. Sin embargo, desaparecería misteriosamente en 2021, año desde el cual jamás se le volvió a ver en Worlds. Algunos usuarios dicen que murió, otros que simplemente se desconectó y otros más que quizás simplemente se aburrió del juego. La realidad es que la enigmática figura tras el avatar de araña quedaría para siempre en el anonimato. En Worlds.com existía una sala llamada Mugshots. Este funcionaba como una imitación de las galerías de fotografías de los retratos policiales. Aquí podíamos ver las fotos de los usuarios que han dejado su huella digital en aquel mundo virtual. La sala Mugshots era popularmente conocida pues albergaba un montón de fotografías de todo tipo de usuarios. La sala era administrada por un solo usuario llamado Gimli. Mugshots en sus inicios tenía tan solo unas pocas fotografías que algunos amigos allegados a Gimli, el administrador, le habían pasado. Sin embargo, con el tiempo y con la creciente exposición de estas salas, es que poco a poco fue creciendo. Las fotografías son bastante curiosas por un lado y por otro lado algunas de un carácter bastante inquietante, pero una cosa que quizá oscurece un poco este caso en particular es la otra sala de fotografías de Gimli y las múltiples salas que como añadidura este tenía. La Nude Gallery o Galería de Desnudos es una sala de fotografías que era administrada por el mismo Gimli, en donde, como su nombre lo indica, tenía varias fotografías de desnudos, tanto de hombres como mujeres, pertenecientes a los usuarios de Worlds.com. En teoría, estas fotos de desnudos tenían el consentimiento de estos usuarios. Sin embargo, algo que también deja una sensación algo extraña en el caso de estas galerías es que Gimli tenía además algunas otras salas curiosas en donde podemos ver representaciones digitales de lo que parecen ser mujeres desnudas y otros símbolos sexuales. En sí, estas dos salas de fotografías no contienen nada ilegal, pero dejan una huella un poco más adulta de lo que pudo ser Worlds.com y nos pueden dejar pensando si quizá el sitio contiene algunas otras salas igual o más curiosas. A pesar de que Worlds.com pudo llegar a ser en ciertos momentos un sitio aterrador, un sitio cuestionable, por otro lado también sentó la base de las comunidades en línea, llegando a reunir dentro de sus servidores a bastantes usuarios que de alguna u otra forma podían comunicarse y compartir un poco de su vida con otros que estuvieran a una muy larga distancia. Navegando un poco en Reddit y explorando vivencias que algunos usuarios antaños de Worlds.com compartían públicamente, encontramos el comentario de Tara, una mujer que fue de los primeros usuarios de esta plataforma. Ella lo recuerda de la siguiente manera: me llamo Tara, descubrí Worlds cuando era muy joven, creo que fue alrededor del año 1999, cuando me uní. Mis padres me habían regalado una computadora Beyblade Packard para Navidad. En ese entonces, recibir eso como regalo era como lo máximo. Mi computadora venía con una copia de Worlds, recuerdo estar muy confundida, pero también intrigada por lo que era. Después de configurar todo, lo probé y quedé enganchada al instante. Había estado teniendo problemas con el dolor por la pérdida de un familiar en ese momento, y ser transportada a este mundo virtual fue algo que creo que mi alma necesitaba. Sí, solo tenía 11 o 12 años. Había mentido sobre mi edad en ese entonces porque creo que tenías que tener 13 para jugar, pero honestamente no lo recuerdo. Hice muchos amigos ahí. En ese entonces era súper popular, muchísimos usuarios. Me uní a muchas de las noches de poesía y fui testigo de muchos matrimonios virtuales. Fue una época extraña, pero divertida. Exploré diferentes mundos y me sorprendió el trabajo artístico. En algún momento llegó la adolescencia. Conocí a un chico y estaba ocupada con él y mis amigas, y simplemente viviendo la vida como lo haría un adolescente. Nunca olvidé Worlds y todavía entraba de vez en cuando, pero la escuela y la vida ocupaban la mayor parte de mi tiempo. Recuerdo cuando perdí el disco y se me descompuso la computadora. Qué devastada estaba. Luego la vida siguió. Después de graduarme, me enamoré y quedé embarazada. Tuve hijos. La vida se puso muy ocupada. Mi padre falleció y luego mi madre falleció. No había usado Worlds en años en este punto, y de repente, hace unos años, estaba recordando y lo recordé. A los 29 años, intenté descargar Worlds y me frustré mucho cuando no funcionaba en mi computadora. Finalmente lo logré descargar y hacer que funcionara, y cuando inicié sesión, todos los recuerdos comenzaron a inundarme.
Las compuertas de la memoria se habían abierto y la nostalgia fue abrumadora. Vi muchos nombres familiares, había hablado con ellos y me sorprendió que me recordaran. Luego recuerdo a youtubers haciendo videos y rumores sobre cultos y etc. Y gente inundando el juego en busca de dichos cultos y misterios ocultos. Si había alguno, nunca lo supe. Me gusta que se haya hecho de esa manera. Le presentó a mucha gente nueva a este lugar. Para mí, Worlds fue una forma de escapar de la realidad de la vida y de sumergirme con personas afines en un mundo virtual. Unirme de nuevo y volver es como mirar una parte de mi pasado que ya no existe. Un tiempo en el que algunos de mis amigos y familiares todavía estaban vivos. Una última reliquia de los 90 y principios de los 2000 que respira virtualmente, hasta que no lo hizo. Han pasado unos 6 meses desde que estuve ahí, y parece que puede que nunca más pueda volver. El dolor que esto me causa es inmenso, y no quiero sonar oscura, pero estoy acostumbrada a que las cosas terminen. Solo espero que el creador de Worlds, los artistas, todos los usuarios que han construido Worlds, todas las personas con las que he hablado y que he llegado a conocer, sepan cuánto impactaron positivamente en mi mundo, fuera de Worlds. Gracias. Otro caso particular es el de un chico llamado Fangus, el cual, al igual que Tara, es un usuario antaño de Worlds.com. Este decidió así hacer un pequeño póster y colocarlo en su armario, donde recolecta algunas fotos de su propio avatar. Uno de los rumores más perturbadores que circulan alrededor de Worlds.com es aquel que mencionaba la existencia de ciertas salas con temáticas repugnantes e ilegales, como ya lo puedes ir deduciendo. Realmente nunca se comprobó o hubo una muestra real de que este tipo de salas existieran, pero lo cierto es que también existían muchas salas que no estaban en el registro público de Worlds.com debido a que eran creadas por usuarios. Es así como podemos encontrarnos, por ejemplo, con la sala Little Angels, cuya traducción es Pequeños Ángeles. Little Angels en realidad fue una sala creada a modo de broma para aquellos que justamente buscaban este tipo de páginas ilegales. En esta sala podíamos ver tan solo una imagen de un niño pequeño y al cliquear en la imagen, esta te llevaba a la página del FBI. Realmente no hay prueba alguna de que este tipo de páginas estuvieran realmente en Worlds, pero lo cierto es que es fácil suponer que quizás sí pudieron haber algunas, pues el software, al ser tan antiguo, fácilmente pudo haberse prestado para este tipo de situaciones y que además, al no tener una regulación, puede ser un canal de comunicación para este tipo de degenerados. Por otro lado, hay que recordar que puede que no sea un caso aislado, pues tenemos por ejemplo el caso de Second Life, una plataforma muy similar a Worlds, en la que este tipo de casos sí llegaron a suceder. Con el tiempo se dio a entender que Worlds ya no estaba en el primer puesto. Al pasar los años, nueva tecnología surgió, nuevas herramientas empezaron a nacer y juegos más avanzados y entretenidos se dieron su lugar en el internet. Worlds falló en incorporar su salto 3D y de ser un producto innovador que promovía la socialización virtual. Terminó siendo un producto muerto, que lentamente las personas empezaron a olvidar, porque juegos como World of Warcraft, Second Life y VRChat llegaron para quedarse. Ofrecer software más actualizado, mejoras gráficas y una mejor estadía en general. El pequeño pico de popularidad en 2012 gracias a 4chan no fue suficiente para sostener más tiempo el sitio. Así, tras algunos años, Worlds empezó a decaer enormemente, tanto económica como socialmente. La gente ya no quería jugar, ya no quería usarlo ni para una red social, y ni siquiera por los misterios que este guardaba, y Worlds empezó a usar sus patentes como una palanca económica, demandando a diferentes empresas que hacían sus propios juegos, alegando que tenían similitudes con su proyecto, todo para llegar a acuerdos e indemnizaciones. Al final, Worlds terminó con muy poca gente. Solo aquellos que sentían nostalgia aún seguían usando sus servidores, dejando muchos mundos desiertos y convirtiéndose Worlds en la sombra de lo que alguna vez fue un proyecto innovador. El 6 de agosto de 2024, debido a una supuesta configuración incorrecta, el servidor se apagó. Las pocas personas que aún jugaban solo les quedó el recuerdo de Worlds. Lo misterioso es que Worlds nunca dio un comunicado sobre esto.
Todo lo que hay son teorías, y la más acertada es debido al software arcaico que se utiliza en Worlds, o tal vez fue una movida económica, al ver que ya los servidores no les generaban ingresos, sino gastos. Chat online, using the internet, sharing whatever. It becomes their own little world, a world to date that's been pretty one-dimensional, flat. But now a Boston-based company hopes 5 years of R&D and $25 million will pay off as they take chat to the third dimension, where you can be anybody you want. Worlds.com es uno de los sitios más desconcertantes que dieron base a lo que es el mundo digital actual. Es cierto que el sitio, desde su popularización, su muerte y su vuelta a la vida en 2012 fue blanco de rumores. También es cierto que no se puede descartar que simplemente sean rumores, pues mucho de lo que se puede encontrar a simple vista en la plataforma es muy llamativo y que quizá puede rozar con lo inquietante ha quedado en el pasado. Worlds.com nos dio un vistazo de lo que la interconexión en internet podría generar. Hablar de este sitio es hablar de una multitud de realidades, conversaciones y recuerdos que ahora pasarán al olvido, tal cual como una ciudad en ruinas, en la cual, a pesar de que nadie lo habite, no deja de haber sido un lugar de recuerdos. Algunos casos en concreto, como los que vimos, pueden mostrarnos las dos caras de un sitio como Worlds, aquella cara oscura en donde los rumores abundan, donde se nos deja implícito chats, fotografías o contenido que nunca más sabremos si quizá pudo alguna vez haber estado ahí. Y por otro lado, aquella cara donde vemos cómo Worlds.com sirvió de puente entre personas de lugares distantes, como un medio de socialización, tal cual como si hubiera sido una ciudad real, una ciudad de la que únicamente quedan sus ruinas olvidadas en algún pequeño rincón digital y esperan a ser redescubiertas por los nuevos arqueólogos modernos, ruinas desérticas de las cuales los futuros mundos digitales quizá construyan su futuro y que nos habla desde los ecos del pasado, no para asustarnos, sino para recordarnos que incluso estos mundos virtuales también envejecen.